Esto es Imagen Empresarial y ayer hablamos justamente y lo hemos hecho a lo largo de esta semana a propósito de las declaraciones del domingo pasado del presidente y luego las extensiones, digamos, o las, no sé si aclaraciones, pero bueno, dio más información en cuanto a que va a lanzar una iniciativa para modificar el sistema de pensiones. Decía el presidente que pues la reforma que se aprobó a finales de 2020 fue insuficiente. Y ayer justamente hablamos con Abraham Veladib, economista, profesor del ITAM, académico de la UTAM, y fue expresidente de la CONSAR, quien estuvo al frente, digamos, de la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, justamente desde el inicio de la administración hasta 2021, cuando pues le tocó justamente toda la articulación. Y pues nos quedó corta ayer la entrevista. Abraham, ayer gracias por tomar nuevamente la comunicación. Nos contabas, bueno, pues que esta es la reforma más importante junto con la de la pensión universal de adultos mayores. Dabas algunos datos que muy útiles y buenos, como el hecho de que gracias a esa modificación 400,000 personas tuvieron acceso a una jubilación porque, entre otras cosas, se redujo el número de semanas cotizadas que se requerían para tener acceso a esa pensión, además de que obviamente de manera progresiva se va aumentando la aportación del sector privado, finalmente para llegar en 2030 a un 15%. Y otro aspecto interesante pues es la parte de la subcuenta de vivienda, que no se cuenta normalmente cuando se habla de la tasa de reemplazo, es decir, el monto de dinero del salario presente, digamos, con el que se va a retirar la persona cuando se jubile. Y eso, bueno, pues es un aspecto importante a considerar. Y mencionabas, lo citaba después en otras participaciones, pues esto que decías que el presidente está haciendo pato, digamos, cuando hace este planteamiento y no tiene necesariamente tanta información. Y en eso nos quedamos, Abraham. Y retomo la entrevista, pues a propósito, y me llamaba la atención de lo que decías, la otra parte importante es el sistema de pensión universal para adultos mayores. ¿Cómo lo ves y cómo se encuadra dentro de toda esta discusión? Muy bien, sí, buenos días, Rodrigo, muchas gracias. Pues mira, la pensión universal para adultos mayores, yo soy de las personas que siempre han estado a favor, aunque bueno, reconozco que implica una carga importante sobre las finanzas públicas. Cuando empezó esta administración, las erogaciones por este concepto eran de aproximadamente 150,000 millones de pesos. Pero bueno, con los aumentos que ha registrado esta pensión, que hoy se ubica a partir de este año en 6,000 pesos bimestrales, 3,000 pesos al mes, pues ya en las finanzas públicas traemos erogaciones por el triple, por 450,000 millones de pesos, que obviamente pues son una carga sobre las finanzas públicas, y a medida que irá creciendo la población de adultos mayores en relación al resto de la población, para ubicarse en aproximadamente, hay confusión en las cifras. RENAPO trae 10 millones de adultos mayores, el INEGI trae 12 millones, pero bueno, esta cifra va a seguir incrementándose en términos absolutos y también como proporción de la población, como reflejo del envejecimiento de la población que ya está metido de lleno México. Entonces, es de esperarse que la presión sobre las finanzas públicas de esta pensión pues se incremente en los próximos años de manera muy significativa. El Partido del Trabajo está promoviendo que la edad para esta pensión, que en la Constitución es de 68 años, pero que ya se está otorgando a los 65, está promoviendo el Partido de Trabajo que esa edad en la Constitución se reduzca a 65 años para todos. Y por otra parte, bueno, pues como parte de las campañas electorales, los precandidatos han venido ofreciendo que la edad para obtener esta pensión se reduzca hasta 60 años. Por otra parte, bueno, es importante mencionar que la reforma de 2021, si bien el gobierno dejó de aportar el 0.225% del salario base de cotización del trabajador, por otra parte, bueno, pues mejoró las pensiones garantizadas a un promedio que es aproximadamente actualmente 20% mayor que la que hubiera habido sin reforma.
esto también es una carga adicional para las finanzas públicas. Y al reducir el número de semanas y facilitar que los trabajadores puedan obtener esta pensión, pues eso también es otra carga adicional para las finanzas públicas. Entonces, cuando se plantea una reforma al sistema, y de hecho, si mal no recuerdo, el presidente dejó entrever que el gobierno estaría dispuesto a aportar recursos para mejorar las pensiones de los trabajadores, lo cual me parece muy bien. Digo, idealmente debería ser solo el gobierno quien lo hiciera, pero bueno, si el gobierno pone aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores, pues es otra carga adicional a las finanzas públicas. Entonces, desde mi punto de vista, la situación actual de las finanzas públicas no es la mejor para llevar a cabo una reforma que tenga esa característica, porque bueno, ya sabemos que las finanzas públicas el año pasado, todavía no salen los datos, pero empezaron a relajarse. Vamos a cerrar con un déficit elevado, con un endeudamiento de aproximadamente 1.5 billones de pesos. Para este año se plantea un déficit del gobierno de necesidades de financiamiento de 5.4% del PIB y un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Y bueno, pues esto va a ser muy difícil revertirlo, este deterioro en el déficit financiero del gobierno en la próxima administración, gane quien gane. Uh-huh. A lo que voy es que es necesario considerar que si se desea mejorar las pensiones de los trabajadores y va a haber usos adicionales del erario público, pues que esto se considere dentro del contexto de una reforma hacendaria o fiscal integral, y no de manera aislada, pues para garantizar la sostenibilidad y la solvencia y liquidez de las finanzas públicas en los años por venir. Y este es un gran reto que tenemos para el año próximo, porque ya sabemos que este año no vamos a cerrar bien. Claro, y agregaría a todo este panorama completo que ya has planteado, pues la presión sobre las finanzas públicas del tema Pemex, ¿no? Que en este año se garantiza de parte del gobierno federal directamente el refinanciamiento de la empresa productiva del Estado, y que en 2025 pues no va a cambiar, y entonces esa presión pues se va a sumar a lo que ya mencionas. Y si a eso le aunamos pues ahora que como bien dice el presidente deja entrever que esa será su idea, pues entonces no está sencillo, sobre todo porque además ese bono demográfico que ha tenido México, que estamos en la parte final, pues se va a convertir en tsunami demográfico cuando toda esa masa de trabajadores pues entre a una edad de retiro en las siguientes décadas hacia adelante, y creo que es un factor bien importante. En ese contexto, Abraham, ¿cómo observas o cuál es tu visión? Y te planteo la pregunta y vamos a un corte porque se va bien rápido el tiempo en la radio. Pero, ¿cuál es tu visión con respecto al tema del componente formal e informal de la economía? Porque obviamente esta discusión, si uno ve los datos de la encuesta de ocupación y empleo del INEGI, pues resulta que solo hay 55% de los trabajadores que están en el sector informal. Aunque ayer que platicaba con Guillermo Zamarripa me decía, y lo dice también Santiago Levy, pues es líquido, digamos, no hay trabajadores que están en la formalidad, luego se van a la informalidad, etcétera. O sea, no es tan fijo el número. Pero, ¿cuál es tu visión al respecto? Porque creo que pues está muy bien lo que plantea el presidente. Obviamente, intuitivamente un ciudadano dice, ay, pues sí, yo me quiero retirar con una pensión al 100%, pero se habla muy poco de esta otra parte que hace que la economía mexicana tenga grandes distorsiones, además de la estructura fiscal, pero además, si lo vemos en términos de productividad, pues en el sector informal es muy baja y eso incluso inhibe el crecimiento y distorsiona la economía. Pero te dejo plantear la pregunta, Abraham. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Abraham Vela, economista, académico del ITAM, expresidente de la CONSAR. Y Abraham, te planteaba, ¿cuál es tu óptica con respecto a este aspecto de la formalidad e informalidad de la economía mexicana en el tema laboral? Sí, efectivamente, mira, es un tema muy importante. De hecho, siendo titular de CONSAR, una de las declaraciones que yo hacía con mucha frecuencia era que el principal reto del sistema de pensiones, y no solo de las pensiones, de la seguridad social en general, es la informalidad, porque quienes se ganan la vida con mucho esfuerzo diariamente en el sector informal del mercado laboral, pues no tienen acceso a la seguridad social, ¿no?
no tienen acceso al sistema de pensiones institucional, no tienen acceso a los servicios de salud, no tienen acceso al crédito a la vivienda por parte del Infonavit. Entonces, están totalmente fuera del sistema de seguridad social. Y pues obviamente ese es un tema serio, y muchos de los resultados que tenemos en pensiones, salud, vivienda, que son malos en general, pues son reflejo de tener ese sector informal que es tan grande. Por ejemplo, en el caso de Chile, el sector informal es de alrededor del 10% de la población económicamente activa, mientras que aquí es de aproximadamente el 60%. Y estamos hablando, pues, o 55%, alrededor de 30 millones de mexicanos trabajadores que están desprovistos de los beneficios de la seguridad social. Ahora, incorporarlos a la seguridad social, pues es un tema que requiere diseñar un programa para atenderlos. Si es del gobierno, pues esto requiere otra vez el uso de recursos públicos, pero por otra parte tenemos que reconocer que en el sector formal de la economía, pues por ejemplo los patrones, pues además de pagar sus impuestos puntual y regularmente, pues también, y aunado al envejecimiento de la población, que ya mucha gente no quiere contratar personas más allá de los 45 años, lo cual me parece que es un tema que también requiere una estrategia de Estado. Aquí lo que es importante señalar es que aparte de la carga, las contribuciones fiscales de las empresas, la carga que ya tienen por conceptos de seguridad social es muy alta. Ayer te comentaba el 5% de las aportaciones al Infonavit, ahora pues están las contribuciones que van a crecer a las cuentas individuales, se desapareció el seguro popular, y entonces ahora se está probando esta estrategia que francamente a mí no me gusta, del IMSS Bienestar, porque pues es si el sistema de salud no está dando los resultados esperados, pues extenderlo a clínicas o unidades de atención médica que no necesariamente son hospitales al resto del país, para atender a los informales y al resto de todos los mexicanos, pues no es el mejor sistema. Yo creo que había que reconsiderar el programa que existía del Seguro Popular, y está el tema de las guarderías, etcétera, entonces, que también les afecta. Entonces, yo creo que es el gran reto desde el punto de vista de inclusión que tenemos en México. No solo esta administración, no es un problema nuevo, pero bueno, también creo que tampoco podemos normalizar la informalidad. O sea, tenemos que tener una estrategia de Estado para tratar de alguna manera de regular ese sector. Las ideas que yo tengo al respecto pues son muy específicas mías, pero ya comentaba cuando era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el doctor Carlos Salazar, hombre, pues vamos a buscar que los informales por lo menos contribuyan, lo decía de alguna manera sarcásticamente, aunque sea con 10 centavos al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier beneficio que se le dé al sector informal, pues implica también presiones sobre las finanzas públicas, y pues si pudiéramos de alguna manera crear un mecanismo para que ellos contribuyan a la seguridad social, ya sea en pensiones, vivienda o salud, pues se elimina esta distorsión o se reduce esta distorsión en el mercado laboral. Hay quienes piensan que el gobierno debe ser el único responsable de la seguridad social, pero pues como te comentaba, pues dada la situación de las finanzas públicas que tenemos y la prevista, pues tampoco es actualmente viable, ¿no? Ciertamente es un tema, es una tarea pendiente, es una deuda pendiente con los mexicanos, tratar de crear esquemas que creen incentivos para que la gente se mueva de la informalidad a la formalidad. Porque el hecho del sector informal pues también hace que la gente que transita ocasionalmente en el sector formal, pues por ejemplo en el caso del SAR tenga pocas semanas cotizadas,
entonces va a tener poco ahorro. Como su ahorro no le va a alcanzar ni para la pensión garantizada, entonces va a ser el Estado quien tenga que pagarla. Exacto. Entonces todo está ligado, por eso también el tema de una reforma integral, hacendaria a las finanzas públicas, y acompañado, por supuesto, de todos estos temas que desde el punto de vista de social son muy relevantes y muy importantes. Son grandes retos que debemos atenderlos, pero yo no veo que se esté trabajando considerada en ello. Desafortunadamente pues vivimos en un país en donde muchas personas, muchos mexicanos pensamos o piensan que el gobierno lo puede todo y así no se puede, ¿no? El gobierno tiene recursos limitados, entonces más ahora y entonces hay que trabajar en ese sentido. Hay gente especialistas, como tú mencionabas, Santiago Levy es un gran experto en estos temas. Yo no comparto algunas de sus ideas, pero reconozco su enorme experiencia, capacidad. Ya en alguna ocasión un servidor y otras personas acompañamos a Santiago a llevarle algunas propuestas al señor presidente, pero pues francamente no fue muy receptivo en ese momento. Sí, sin duda, y te incluyo obviamente en esos expertos, digamos, y personas que tienen conocimiento para afrontar estos retos. Y brevemente, porque me quedan ya unos minutos, Abraham, pero saber, cuando tú estás al frente de la CONSAR, desde el día 1 se planteó y se empezó a trabajar en la reforma, sobre todo para entender cuáles son los tiempos, ¿no? Porque no es necesariamente sencillo. Digamos, al presidente pues él lo dice, a mí me parece que en el método pues hay mucha improvisación, poco conocimiento y luego ya se ve cómo se resuelve porque la lógica es más bien político-electoral que otra cosa. Pero en tu experiencia, ¿cómo fue ese proceso de formular una reforma? Como ya mencionabas, pues sí, muy importante. ¿Cómo fue y sobre todo cuáles son los tiempos? Es decir, sobre todo porque pues ya obviamente por los tiempos que vivimos tenemos que ver dentro de las candidatas que tienen más posibilidades de llegar a ser presidentas de la República, pues cuál es el horizonte al que se van a enfrentar, ¿no? Y cuál es digamos, en el calendario lo realista en términos de formular un cambio. Sí, pues mira, por ejemplo, esta reunión que tuvimos con Santiago, que lo acompañamos a ver al señor presidente para llevarle algunas propuestas, fue en marzo de 2019, entonces desde el día 1 de esta administración, empezamos a trabajar en ello y de hecho una de las razones por las que yo acepté estar en CONSAR y otras personas también, por ejemplo el doctor Carlos Noriega, que es otro expertazo en la Secretaría de Hacienda, fue porque queríamos y entendíamos la necesidad de llevar a cabo una reforma al sistema de pensiones. Y esto sí, efectivamente, como lo ha venido mencionando Guillermo Zamarripa, requiere mucho trabajo técnico, simulaciones, corridas, requiere pensar fuera de la caja, analizar las experiencias internacionales, qué es lo que funciona, qué es lo que no ha funcionado. Por ejemplo, en el caso de Perú, sobre el tema de los informales, ya se instrumentó un programa con características que muchos esperábamos que fuera exitoso, pero no fue exitoso, en fin. Y por otra parte, bueno, pues si a esto le agregas que también se requiere un cierto periodo, pues para negociarlo con la sociedad, obtener el consenso de la sociedad, con los partidos políticos que ahora tienden a meterse el pie entre ellos y entonces no dejan avanzar lo bueno. Realmente pues es algo que plantearse hacerlo durante este año a mí me parece ingenuo, ¿no? Porque podríamos terminar tapando un hoyo abriendo otros. Y entonces yo creo que es un tema que debe tomarse con la debida seriedad y que ya le toque a nuestra siguiente presidenta pues preocuparse de estos temas, porque yo reconozco que durante esta administración pues el presidente no estaba entre sus temas prioritarios en la agenda, había otros temas como la pensión universal, etcétera, pero ya pensar en grande, como gente grande y homologar los sistemas de pensiones y ver los temas de seguridad social, vivienda, etcétera,
A mí el tema de vivienda me preocupa mucho, a ver si no se enoja conmigo mi amigo Carlos Martínez, Ujú. pero pues el Infonavit es algo que está fuera del control presupuestal. Entonces ahí hay una opacidad, hay una falta de transparencia, se están otorgando ahora créditos a la palabra, a personas que no cotizan, que no son derechohabientes, y pues ya el Infonavit trae una cartera vencida del 15%, de los créditos que ha otorgado durante esta administración, y ahora pues entonces también, o sea, pero esto requiere de analizar todo en su conjunto. Claro. No se pueden tomar decisiones específicas sobre algunos aspectos sin considerar cómo se acompañan o cómo se reflejan en otros aspectos de la seguridad social. Sin duda. Pues Abraham, muchos temas que dejas ahí planteados, sin duda. Ya espero en el futuro hablar justo del Infonavit porque pues es un componente importante y como bien mencionas, pues se requiere madurez y hablarlo como personas grandes, es decir, la improvisación no tendría que tener mucha cabida en ello, pero bueno, ya lo estaremos viendo, serán meses interesantes y bueno, pues esperar mucho ruido en las campañas. Muchas gracias por la entrevista. Pues un fuerte abrazo y buenos días a todos los mexicanos y a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Ahí escuchamos a Abraham Vela Dib, economista, profesor del ITAM, expresidente de la CONSA.